Bueno, ¿se ve bien esto? Sí. Bueno, genial. Lo que vamos a empezar en la clase de hoy es un largo camino en esto de ver modelos con mayor nivel de complejidad. Y lo que vamos a ver hoy es nuestro primer modelo múltiple. ¿Qué quiere decir un modelo múltiple? Quiere decir que es un modelo donde tenemos más de una variable explicatoria. Y estoy casi segura que la mayoría de ustedes, si ya tienen datos o cuando los tengan, van a estar dentro de ese grupo. O sea, es rarísimo que tengamos una única variable explicatoria, la verdad que es eso. Entonces vamos a ver qué situaciones particulares aparecen que no aparecían antes y qué cosas se mantienen y es exactamente lo mismo y se estudia de la misma manera cuando tenemos estos casos. Bueno, entonces vamos a un ensayo de fitorremediación. Eso es lo que les voy a contar. Esto es una tesis de una maestría que hizo José Luis Luque, que tenía que ver con remediación de suelos empetrolados en Comodoro Rivadavia. Y usaba la técnica de fitorremediación. No sé si escucharon alguna vez, la verdad que está genial esto, y es usar plantas para remover contaminantes del suelo, ¿no? Entonces, esto es un poco un gráfico, tengo un contaminante en suelo y la acción de las plantas puede ser desde que se fijen las raíces, de que se fijen las hojas, de que se la degrade, de que cambie de estado y se volatilice. La cuestión es que lo que esperamos es que los niveles del contaminante disminuyan por acción de la planta. Entonces, él quería ver dos especies vegetales, que es el charcao, que es una planta nativa de la Patagonia, de la zona de estepa, ¿no? Y agropiro, que es una planta exótica, pero que ya es recontra conocida y usada como para fitorremediación. No cualquier planta, hay plantas que son sensibles a los contaminantes y nada, se mueren, no resisten la contaminación. Y aparte pueden ser plantas que no lo absorban, es decir que al particular sobre charcao no se sabía nada y sobre agropiro no había sido estudiada previamente en este ambiente. Entonces tenemos eso por un lado. Y por otro lado, hay otro fenómeno que es el de la bioestimulación, que tiene que ver con el agregado de nutrientes al suelo. ¿Sí? Un fertilizante, por ejemplo. Y eso se supone que va a aumentar la actividad de microorganismos degradadores y que eso también podría contribuir a que baje la concentración de contaminantes. ¿Sí? Entonces, acá lo que él quería probar era el efecto de agregar un fertilizante, que era una combinación entre fósforo y nitrógeno. Bueno, entonces estas eran las preguntas. Con esto, la pregunta es si José podía contestar en un mismo ensayo la efectividad de estas dos plantas para fitorremediar, para eliminar el contaminante, que son hidrocarburos, y también si podía contestar el tema de la bioestimulación, si es efectivo o no. ¿Y qué me dicen? ¿Se puede hacer eso en un mismo ensayo? ¿Contestar dos preguntas distintas? Sí. Sí, con una ANOVA de 2 factores. Exacto, con una ANOVA de 2 factores. Y fíjense que acá podríamos decir, ¿funciona, las plantas son efectivas o no? Entonces, para hablar de las plantas, de lo que es específicamente la fitorremediación, ¿qué tratamientos tendrían acá para fitorremediación? ¿Cuáles serían los niveles? ¿No? Porque sería fitorremediación, que es una variable explicatoria, ¿no? Variable explicatoria, fitorremediación. ¿De qué tipo es esta variable explicatoria? Es cualitativa con 2 niveles. Los Bueno, dos tipos de plantas. a ver, hay dos tipos de planta. ¿Qué dicen? Si ustedes estuvieran haciendo la tesis con esto, Y un control. necesitarían un control, exacto. Porque imagínense que no encuentran diferencias entre las dos plantas, eventualmente no saben si funcionaron,
Si funcionaron, si bajó el nivel de contaminante, tal vez es simplemente por un efecto del tiempo, ¿no? Que el contaminante se va degradando, se va volatilizando, lo que fuera. O sea, sí o sí necesitamos un control. Por lo tanto, acá vamos a tener que tener 3 niveles. ¿Se acuerdan la importancia del control? Hasta ahora les viene todo medio deglutido, pero cuando ustedes tienen que diseñar, fundamental tener un control. Entonces tendría uno con Charcao, uno con Agropiro, y el control, ¿qué sería? Sería una planta que se sepa que no puede hacer fitorremediación, ¿no? Podría ser eso, O al O revés. sin planta. o sin planta, También. tal cual. Acá lo que usó él fue sin planta. El control de fitorremediación es no para planta. Y ahora vamos a la bioestimulación. Bioestimulación es otra variable explicatoria. Bioestimulación, o si quieren fertilización, en realidad, porque el efecto que él quiere ver es el de la bioestimulación, pero concretamente lo que va a hacer es fertilizar. Y acá, ¿qué niveles tendrían? ¿Y cuánto fertilizante agregamos? Sí. ¿O no? ¿Y cuántos valores distintos de fertilizante tendrías? Mínimo. Sí, mínimo 2 o 3, porque un control Pongamos sin que agregar sean nada. 2, claro. O sea, mínimo tendría que tener un control y otro fertilizado, ¿no? Con y sin fertilizante. Después podría agregar más dosis de fertilizante, pero ahora lo que hizo él fue, en algunos fertilizó y en otros no fertilizó. ¿Vamos bien? ¿Hay algo en el chat? Sí, bueno. Entonces, tenemos 2 variables explicatorias y las 2 variables son cualitativas. Entonces vamos a poder contestar si hay diferencias entre los 2 tipos de plantas. Vamos a poder contestar si las plantas sacan el contaminante y a su vez si difieren entre ellas, y vamos a poder hablar de si la fertilización funciona o no funciona. Pero además de contestar preguntas sobre la fitorremediación y sobre la fertilización, este diseño de tener 2 variables explicatorias nos permite algo totalmente novedoso que antes no podíamos estudiar. El concepto nuevo que surge acá, ¿cuál es? La interacción. Interacción. La interacción, exacto. Eso es genial, porque eso nos va a contestar, además de esto que estamos viendo recién, que son preguntas por separado, nos va a contestar si, por ejemplo, el efecto de la fertilización se potencia cuando agregamos plantas, por ejemplo. No es lo mismo fertilizar en una maceta que no tiene planta que fertilizar en una maceta que tiene planta, porque tal vez ese fertilizante no solamente sirve para las bacterias degradadoras, sino que también sirve para que la planta se desarrolle más y eventualmente extraiga más contaminantes. Entonces, lo genial de los modelos que tienen más de 2 variables explicatorias, no importa si son quanti o quali, pero tener 2 o más, eso habilita que esas variables pueden interactuar. Esto quiere decir que pueden modificar una variable, pueden modificar el efecto de la otra variable. Esto es lo más interesante, esto es lo estrictamente nuevo que se ve en un diseño factorial. Profe, una pregunta. ¿Sí? En este caso nosotros tenemos 2 variables predictoras que son cualitativas, pero podríamos tener una cualitativa y una cuantitativa. Sí. En ese caso, ¿hay que pasar la cuantitativa a cualitativa o se puede trabajar una y una? Lo vemos la clase que viene. Y ya te adelanto, lo que haces es pasar la quali a quanti. Perfecto. Lo vimos en la primera clase. Bueno, muy bien. Entonces, acá está el ensayo. Y ahí es todo lo que estuvimos charlando, ¿no? Si las especies, si la fertilización, y después esto. Miren esta pregunta. La capacidad de remoción de hidrocarburo de las especies, ¿cambia según el agregado de fertilizante? ¿Qué tipo de pregunta es esta? Si un factor cambia al mismo tiempo que cambia el otro factor. Sería, a ver, Afectado por el otro. sí, ojo con eso, ¿no? Porque la interacción no quiere decir que los 2 factores tengan efecto. Porque, por ejemplo, podría pasar que
las especies sean efectivas, que tenga este efecto. Podría pasar que haya un efecto de los microorganismos del suelo y que lo remuevan. Pero esto me está diciendo, miren, que la capacidad de remoción de hidrocarburos de las especies, o sea, el efecto de las plantas, cambia según el agregado de fertilizante. O sea, cambia, el efecto de las plantas no va a ser el mismo si agrego o si no agrego fertilizante. Es decir, repito porque este es el kit de la interacción, el efecto de un factor depende del nivel del otro factor. Eso es la interacción. No está bien que digan que la fertilización depende depende del tipo de planta. No es que los factores dependan entre sí, es el efecto de un factor el que depende del nivel del otro factor. ¿Sí? Entonces, esta es una pregunta sobre el factor plantas, fitorremediación. Esta es una pregunta sobre la fertilización. Esta de acá también es una pregunta sobre la fertilización. En cambio, esta es una pregunta de interacción. Esta no es una pregunta que mire solo uno de los factores, sino que mira el efecto de un factor dado el nivel del otro factor. Bueno, entonces, estas son distintas situaciones. Estos son los gráficos de perfiles, que los vamos a usar. Lo primero que vamos a hacer cuando hagamos estos análisis es estadística descriptiva, gráficos de perfiles. Y, digamos, de las 4 situaciones que tienen acá, en cuál el gráfico este sugiere una posible interacción. En el último. El último, porque fíjense que esto es, esto supongamos que es fertilizado y acá es no fertilizado, ¿no? No, perdón. Esto es no fertilizado, porque hidrocarburo, lo que mide es el hidrocarburo que quedó en el suelo, no en la maceta. Entonces, imagínense que no fertilizo, ¿no? Entonces, si no fertilizo, esto es sin planta, el azul es sin planta y esto es con planta. Entonces, el efecto de poner una planta acá, ¿cuál es? ¿Cómo lo cuantifican? Si no fertilizo. Gráficamente, ¿cuál sería? Como la diferencia. La diferencia. Sería esta diferencia. ¿Se acuerdan que los efectos son delta de medias, no? Entonces, el efecto de poner la planta, si no estoy fertilizando, es este. Si no fertilizas y pones planta, que se te da acá abajo, te baja la media de hidrocarburos en esta magnitud. El efecto de poner una planta si fertilizo es este, ¿no? Es la diferencia de medias. Entonces, si fertilizo, si estoy acá, si fertilicé, condicionado que fertilicé, el efecto va a ser mucho mayor, porque estoy acá sin planta y baja todo esto si agrego planta. ¿Lo ven? Entonces, el efecto de la planta depende de si estoy fertilizando o si no estoy fertilizando. Eso es interacción. En cambio, miren acá arriba. El efecto de la planta, ¿qué le hizo la planta? Bajó esto cuando no fertilicé. Y si fertilicé, bajó lo mismo. O sea, el efecto, no importa que esté más arriba o más abajo, ¿no? El efecto, que es la diferencia, cuánto menos hidrocarburo tengo en el suelo por haber agregado una planta, no cambia si ese suelo está fertilizado o no está fertilizado. ¿Se entiende? Entonces, en general, estos gráficos de perfiles, no interacción es equivalente a un paralelismo de los perfiles. E interacción es equivalente a una falta de paralelismo. ¿Vamos? Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Acá está la interacción, ya lo charlamos. Acá está el diseño. Usaron 30 macetas.
usaron suelo de la zona petrolera, y se le agregó esto, o sea, se los contaminó con 4,1% de hidrocarburos. Y después, fíjense la asignación aleatoria, ¿no? Acá está la parte de diseño. Cada maceta fue asignada al azar a una combinación de planta, que puede ser el charcao, el agropiro o el testigo, sin vegetación, y fertilización. O sea que a cada planta se le sorteó uno de cuántas combinaciones. 6. 6. 6 combinaciones. ¿Qué diseño es este? De la lista de Factorial. Es un diseño factorial y hay bloques acá, hay un anidado, es un completamente aleatorizado, ¿qué dicen? No, es aleatorizado. Aleatorizado. Es un diseño completamente aleatorizado porque a cada unidad experimental le puede tocar cualquiera de las 6 combinaciones, no hay ninguna restricción en el azar, y es factorial porque tiene más de una variable explicatoria. ¿Sí? Normalmente en la jerga se dice así, diseño factorial de 3×2, o de 2×3, es lo mismo. Y ven que de 3×2 salen las 6 combinaciones. ¿Estamos? Bueno, y la variable respuesta, las variables explicatorias ya las vimos, y la unidad experimental obviamente es cada maceta. Esto claramente es un experimento, y la variable respuesta, ¿cuál es? Contenido en suelo de hidrocarburos totales de petróleo. Exactamente. Esta es nuestra variable respuesta, que es una variable cuantitativa, y por eso en principio vamos a suponer que la distribución es normal. Bueno, diseños factoriales, ya los vimos. Acá está el modelo. ¿Por qué hago este modelo? Y no uno con beta 1, beta 2, beta 3. Porque acá estoy viendo dos factores distintos, no niveles de un factor. Bien. Y además la interacción. Sí, y acuérdense, porque acá cuando ustedes escriben un modelo, tienen dos opciones. Modelo de comparación de medias o modelo de regresión. El que está escrito acá, ¿de qué tipo es? Comparación de medias. Comparación de medias. ¿Y por qué elegí este? Porque son 2 quali. Exacto. Comparación de medias cuando las variables explicatorias son cualitativas. ¿Sí? ¿Lo podría haber planteado como una regresión? Sí, lo podría haber planteado, pero es un plomo total, son millones de betas, son diferencias de medias que son un chino, y nadie se quiere meter en eso. Lo podría haber hecho haciendo todas variables dummy. De hecho, si miramos el summary de este modelo, lo vamos a mostrar el modelo de regresión. Pero lo que buscamos siempre es buscar la ruta más sencilla, más eficiente. Para este diseño con las dos quali, nos vamos de cajón a comparación de medias. Entonces, comparación de medias implica plantear una media general, que no es el basal, no es la referencia, es una media de promediar las 6 combinaciones. Y después tenemos lo que ya sabemos, ¿no? Lo que repasaron, el efecto de la planta, el efecto de la fertilización, la interacción y el error. Todo este chino en R se escribe así. Si ustedes ponen un por, ya sabe que va a haber un solo A, solo B y la interacción A por B. ¿Sí? Entonces, planteamos el modelo y después la otra cosa fundamental, los supuestos distribucionales del modelo. Y que decimos que los errores, lo mismo que decíamos antes, normal e independientemente distribuidos con media cero y varianza constante. Así que acá está la normalidad, acá está la homocedasticidad, acá está la independencia. ¿Sí? Bueno, genial. Entonces, ajuste ese modelo. La función es exactamente igual. Esto es lo bueno que les digo, que hay cosas que se mantienen. Entonces, simplemente hago modelo LM, modelo lineal, hidrocarburos en función de esto, y pido la ANOVA. Y me va a dar algo así. Y esto es lo que yo quiero ver, que son las pruebas globales
Ya está, miro estos P y sacamos conclusiones. ¿Qué dicen? Lo primero que se ve es que Opuestos. tenés que ver que la interacción entre Sí, eso. pero antes de ver la interacción tengo que ver los supuestos. ¿Estamos? Ese sería el procedimiento. Entonces, miren, paso esto y vamos paso a paso. Primero hacemos descriptiva. Paso 1, descriptiva, y entonces vamos a hacer el gráfico de perfiles. El gráfico de perfiles, ven acá está, los hidrocarburos en función de la fertilización, o podría ser hidrocarburos en función del tipo de planta. Cualquiera de los dos funciona. Hagan uno, no hace falta que hagan los dos, ¿no? Yo me quedo con este, que es parecido al que habíamos estado viendo al principio. ¿Qué dicen de este gráfico? El efecto de la fertilización, el efecto de la planta. ¿Se acuerdan del efecto de planta? Lo miramos así, ¿no? Si no fertilizo, el testigo es el rojo. ¿Tengo el mismo efecto que si fertilizo? No. No, No, Por ejemplo, ¿qué le pasa al agropiro si no fertilizo? no hace nada respecto de... ¿Ven? El agropiro no tiene efecto, al menos gráficamente. En mi muestra, agregar agropiro a una maceta es lo mismo que la nada, es lo mismo que no agregar planta, porque si no está fertilizado, ¿no? Porque las dos medias son prácticamente iguales. O sea, agropiro necesita de fertilización. ¿Por qué? Porque si miramos acá, este es el testigo y esto es agropiro, y agropiro acá sí tuvo efecto. ¿Lo ven? Entonces, al menos con agropiro estamos viendo que para que agropiro contribuya a bajar la contaminación, necesita fertilización. En esta muestra. Después vamos a todo esto, lo vamos a llevar, lo vamos a inferir más allá de este experimento de 30 macetas. Y, por lo tanto, si yo les pregunto, ¿conviene agropiro? ¿Es un tratamiento viable? La respuesta de ustedes tiene que ser depende. Depende de si fertilizo o no fertilizo. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Que la planta testigo esté bajando el nivel de hidrocarburos cuando hay fertilizaciones por el efecto del fertilizante y en teoría sería el efecto sobre los microbios. Bueno, ¿y dónde ves el efecto de los microbios? El efecto puro de los microbios. Supongo que en la diferencia dentro del testigo Exacto. entre los puntos. Acá, con este delta de medias, podés ver el efecto que tienen los microorganismos. ¿Sí? Más el efecto del tiempo, ¿no? Atenti porque esto pasó, no me acuerdo cuánto era, pero casi un año. Bueno, ¿se entendió? Entonces, estos gráficos sugieren interacción. Nada, esto es una pavada, si ustedes quieren que salgan en un cierto orden, porque a veces R los ordena alfabéticamente, pueden poner el orden en que quieren que aparezcan en los gráficos. Acá les hice otro dibujito, que es con los puntos. Lo que está graficado son las medias y creo que era el desvío estándar. Bueno, y entonces vemos que en general, en este gráfico, esto es lo no fertilizado, en general cuando no se fertiliza, andamos peor que cuando se fertiliza, en general, ¿no? Pero las diferencias no son las mismas, andamos muchísimo peor en agropiro que en charcado. ¿Te hago una pregunta? Sí. En los gráficos de perfiles, mucho no nos importan los intervalos de confianza que le tenemos a estos puntos, porque como si uno mira los gráficos de arriba, o sea, vos decís, bueno, claramente la línea roja es muy distinta de la línea azul, pero ahí no estoy considerando los intervalos de confianza y quizás lo que yo considero distinto Obvio. en la Acá comparación de medias. Y, por ejemplo, yo puedo decir, estos no son paralelos, y tal vez te da, cuando hagamos inferencia, nos dice, esta pendiente es más marcada que los otros, pero con el ruido que tenés, no la alcanzás a ver como distinta al resto. Por eso todo esto es lo que me pasó en mi muestra, y después necesitamos esto, meterlo en un modelo, y que la estadística trabaje y me diga si las diferencias son significativas o no. El intervalo de confianza para las medias que proponés vos, acordate que solamente no funciona si no se superponen para nada, pero si se superponen, puede pasar que haya diferencias. Claro, por eso a lo que yo me refería es,
que con los gráficos de arriba... Sugieren. ¿Cómo, perdón? Estos gráficos sugieren, ¿no? Ah, Y ok, vamos ahí a va. hacer la diferencia. Bueno, entonces acá están los residuos. Acuérdense, los residuos, los predichos. ¿Cuántos valores distintos de predichos vamos a tener acá? ¿Cuántos valores de predichos estamos teniendo? 6 puede ser. 6, exacto. ¿Cuántos parámetros tiene este modelo? 5. A ver. No, más. Más. Uno por tratamiento, la interacción y los errores. Bueno, y acuérdense... Pero podemos pensar como las medias. Exacto. Tenemos las medias de cada planta con y sin fertilizante, eso ya te da 6. Bien. O sea, de cada planta, de planta 1, planta 2 y control. Perfecto. Con y sin fertilizante, eso te da 6. Más la varianza. Exactamente. Son 7. 7. Hagan esa cuenta, porque cualquier otra sacando con la mu, con las alfa, van a llegar también. Pero es lo mismo que discutimos en el ejercicio que tenían el cuestionario. Es mucho mejor y mucho más intuitivo todo si lo basamos a cosas concretas. Entonces tenemos 6 combinaciones, voy a crear una media para cada una de esas combinaciones. Ya son 6 medias y la varianza, son 7 parámetros. Bueno, acá van a tener efectivamente 6 predichos, los residuos y los residuos estandarizados que se sacan dividiendo cada uno de estos residuos por la estimación del desvío estándar del modelo. Bueno, entonces acá vamos con los supuestos. Gráfico de residuos y qqplot. Vamos por el qqplot. Gráfico, ¿qué dicen? Y prueba. ¿Puede ser que haya un efecto embudo o no? Sí, pero pará, primero estoy con el qqplot. Ah, perdón. No, se lo ve bien. Se ve bien, ¿no? El gráfico se ve bien. Este acá, y después el p-valor da más del 5%, así que no hay evidencias de falta de normalidad de los errores. Y vamos a este otro. Este otro pareciera, ¿no? Porque hay una cosa así. Una cosa así. Entonces uno dice, bueno, puede ser que haya algo. Ahora, no sé si es embudo o que tengo estos dos puntitos medios locos, ¿no? Porque si no fueran esos puntitos, esto seguiría por acá. Entonces no sé si es tan obvio. O si esto es grave. Entonces ahí nos viene bien una prueba de Levene, acá está la prueba de Levene, que compara 6 varianzas. Ven que tiene 5 grados de libertad para los grupos, son 6 varianzas que concluyen. Que no hay homogeneidad de varianza. No rechaza. No rechazan, ¿eh? No Mira, rechazan. 0,25. Así que no rechazan. O sea, eso sería un outlier. Y se ve que no pesan tanto porque los estamos tomando en cuenta. De hecho, este quedó Claro. adentro, este está medio en el poste. Dejando todo así como está, nos dice, bueno, acá parece que hay un poco más de varianza que acá, pero esas diferencias no alcanzan a ser estadísticamente significativas. ¿Sí? Entonces, con esto decimos que no hay evidencias de heteroceasticidad. No hay evidencias para rechazar el supuesto. Así que estamos bien con normalidad, homoceasticidad. Ahora sí podemos mirar la ANOVA. Entonces, nos vamos a ver la ANOVA. No sé por qué no me responde esto. Ahí está. Bueno, la tabla de ANOVA, que ya la vieron, es BIOME1, y vamos a... Perdón. Y la tabla de ANOVA va a tener lo mismo que teníamos en el modelo, ¿no? Nivel, el factor A, el factor B, la interacción, error y total. Entonces vamos a poner a prueba 3 hipótesis a partir de la ANOVA. Vuelvo, perdón, un cachitín. Esto lo voy a reorganizar. Y el modelo de comparación de medias me permite hacer pruebas globales. Vamos a tener una prueba global que dice
que todos los alfa sub i j son iguales a 0. Esto se acuerdan que era el efecto de la interacción, ¿no? Entonces esto es cuánto más o cuánto menos tengo por haber recibido tal tratamiento con respecto a lo esperado por suma de efectos aditivos. Esta hipótesis es la interacción, después tenemos la de la fitorremediación y después tenemos la de la fertilización, ¿sí? Pero atenti, porque esto, si nosotros rechazamos esta hipótesis, lo que quiere decir, con lo que estamos charlando, es que el efecto de la fertilización es dependiente de la especie. ¿Se entiende? Si nosotros rechazamos esto, si rechazo esto, quiere decir que el efecto de la planta no es el mismo si fertilizo o no fertilizo. Con lo cual, si rechazamos esto, ¿tiene sentido que conteste cuál es el efecto de la planta olvidándome de la fertilización? ¿O cuál es el efecto de la fertilización olvidándome de la planta? No. 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 Entonces acá, ojo, porque esto no es una secuencia, sino que es, primero miramos interacción. Si la interacción, tenemos evidencia de la interacción, esto murió. Ya son preguntas que no tienen sentido. ¿Eso lo entienden bien? Es como que no voy a tener acá piloto automático. Voy a mirar primero la interacción y en función del resultado con mis datos de la interacción, veo cómo sigo. Si rechazo, esto se murió. Si no rechazo, entonces genial. Puedo ver el efecto de un factor, porque ese efecto no va a depender del otro factor, y ver el efecto del segundo factor. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasó acá. Una pregunta con respecto a eso. Entonces podemos decir que con este ANOVA de dos factores vemos o interacción o el efecto de los dos factores. Por separado, independientes, los efectos independientes. Claro. No se pueden ver las dos cosas juntas, digamos. Porque o tenés uno o tenés el otro. Si tenés interacción, no tiene sentido que te vayas a ver los efectos de uno independiente del otro. Bueno, acá está la salida. Entonces, por más que esto esté ordenado de esta manera, nosotros no vamos a mirar los P en ese sentido. ¿Qué es lo que vamos a mirar primero? La interacción. ¿Sí? Y con esto, ¿qué concluimos? ¿Están ahí? Que hay interacción. Muy bien. Sí. Hay interacción, entre paréntesis P004, o hay interacción significativa, o hay evidencias de interacción. ¿Sí? Bueno, entonces con esto tenemos interacción, con lo cual esto no lo miro y esto tampoco. Acá se murió la tabla de ANOVA. Nos sirvió para hacer una prueba global que nos contesta que hay evidencias de que el efecto de la vegetación no es el mismo si fertilizo o no fertilizo y viceversa. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, ya contestamos esto. ¿Y ahora cómo seguimos? Entonces, que tenemos interacción significativa. Un modelo de comparación de medias. ¿Qué viene después de ver que el efecto es significativo? ¿Cuáles difieren? Los contrastes. Contrastes, comparaciones. Vamos a eso, ¿no? Si fuera uno de regresión, acá muere, porque ya tenemos el beta, ya sabemos el efecto, pero en comparación de medidas no. Entonces vamos a hacer comparaciones. Bueno, vamos a hacer comparaciones. Y ahí, con las comparaciones obviamente, esperen, esto voy a volver un ratito. Comparaciones, los métodos de comparaciones son los mismos que vimos antes, no es que se inventó nada nuevo. Pero ahora sí hay que pensar qué tipo de comparaciones vamos a hacer. Acá tuvimos una interacción significativa. Entonces, ¿están de acuerdo que no voy a comparar? Esperen, no los quiero marear, pero seguramente lo estoy haciendo. Cuando yo ahora haga métodos de comparaciones, ¿están de acuerdo que no tiene sentido que compare testigo con charcao con agropiro? Que compare estas tres medias.
¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros llamamos un efecto principal o efecto marginal. Son los efectos de una variable explicatoria independientemente de la otra. Entonces no voy a comparar la media de testigo con Charcao con Agropiro porque ya vimos que las diferencias son condicionales a la fertilización. Así que esto murió. Tampoco voy a comparar sí y no fertilización. Lo que vamos a hacer son comparaciones acá adentro. ¿Por qué vamos a hacer comparaciones acá adentro? Porque la interacción fue significativa. ¿Me siguen? Claro, lo que querés decir es que no nos fijamos si hay diferencia entre fertilizar o no, por ejemplo, pero sí si hay diferencia entre fertilizar o no con y sin testigo, Exacto. con y sin una planta. Exacto. Si hay diferencia entre fertilizar o no, si no puse planta. Si hay diferencias entre fertilizar o no, si puse charcado. Y si hay diferencias acá. ¿Lo ven? Entonces, a eso, que son comparaciones condicionales, las llamamos efectos simples. Los efectos simples es, me paro en un nivel de un factor, me paro por ejemplo en testigo, y hago una comparación para ver si hay diferencias entre fertilizar o no fertilizar. Después me paro en Charcao y hago lo mismo. Y me paro en Agropiro y hago lo mismo. Es decir, y ya está. Y se acabó. No hago más comparaciones. Esos serían efectos simples para comparar fertilización condicionado al tipo de planta. Esa es una variante. ¿Qué otra cosa podría...? Y perdón, y si hago eso, ¿cuántas comparaciones en total son? 3. 3. Nada más que 3, ¿no? Bien. Eso es una variante, pero también puedo hacer otro tipo de comparaciones. Ahora estamos diciendo lo que podemos hacer. Después vamos a decir en función de este estudio qué es lo que aconsejamos o qué es lo correcto, ¿no? Pero ¿qué otra comparación podría hacer? Y al revés, Exacto. pararte sobre el otro factor. Condiciono por fertilización y entonces digo, si no fertilizo, ¿hay diferencias entre las especies? Entonces, por ejemplo, comparo testigo con charcao, testigo con agropiro y charcao con agropiro. ¿Sí? Entonces es condicional a la fertilización. Y después lo mismo, me paro en sí y comparo estas tres. Si hago eso, O sea, dale. No, digo, siempre me paro dentro de un factor y no me muevo ahí, pero me muevo en el otro. Exacto. Te parás en el nivel de un factor y comparás todos los niveles del otro factor. Claro. Bueno, si hago eso, ¿cuántas comparaciones en total puedo hacer? 6. 6. ¿Están de acuerdo? 6. Porque son 3 acá y otras 3 acá. Son 6 comparaciones. Y una tercera variante son las que llamamos, estos dos que les acabo de contar se llaman efectos simples. Es decir, que, repito una vez más, efectos simples es comparar niveles de un factor condicionado a un nivel del otro factor. Y si no, puedo hacer lo que llamamos comparaciones de interacción. ¿Qué sería comparaciones de interacción? Comparaciones de celdas, de medias. Es decir, que son todos con todos. Por ejemplo, testigo no fertilizado lo comparo con charcao no fertilizado, con agropiro, con esta y con esta. Y después voy acá y hago lo mismo. Esta ya está, pero entonces comparo esta, con esta, con esta. Y después voy acá, y después voy acá, y voy acá. ¿Sí? Todos con todos. ¿Tienen idea cuántas comparaciones podemos hacer ahí? ¿Cómo era la formulita? Tiene una combinatoria de 2 en 6, pero ¿qué te importa si qué te importa si vas de un lado o de otro? No, en realidad no, porque la comparación de testigo 15. con charcao, exacto, es la misma que charcao con testigo, es 15 la cantidad de combinaciones. La fórmula era el número de tratamientos o medias por el número de tratamientos menos 1 dividido 2. Entonces tenemos 6 combinaciones por 5 dividido 2 son 15 comparaciones. Profe, Sí.
Una pregunta, ¿podrías repetir lo último que se me entrecortó y no pude escuchar? La última variante son comparaciones de interacción, de celdas. Entonces comparas cada celda con todas las otras. Obviamente son muchísimas más. Entonces, fíjense que vimos que podían ser 3 comparaciones, podían ser 6 o podían ser 15. Estas son efectos simples y estas son comparaciones de interacción. Va a dar lo mismo en términos estadísticos. Todavía no me estoy metiendo con la pregunta de investigación. En términos estadísticos, va a ser lo mismo hacer esta variante que esta. ¿Qué pueden anticipar que va a pasar? En el que hago 3 va a ser más potente. Exacto. Hay algo que ya lo vimos, que es la potencia, y la potencia va a ir aumentando para acá. Si hago millones de comparaciones, bueno, no millones, pero 15 comparaciones, acuérdense que todo esto mantiene un alfa global. Entonces, si quiero que el alfa global sea del 5%, y acá voy a tener que levantar la pata para a qué detecto como significativo para no entrar a dar falsos positivos a mansalva. ¿Sí? Entonces, va a ser mucho más potente mi prueba si hago 3 pruebas que si hago 15 pruebas. Profe, me perdí en el caso que harías 3 pruebas. Sí. ¿Cuál era? El de 3 pruebas era, a ver si alguien le contesta a Brenda cómo es del de 3. ¿Cómo sería? Separás en la especie y comparás fertilización sí o no. O sea, testigo con fertilización versus testigo sin fertilización. Y así en cada especie. Entonces son 3. ¿Listo? Bueno, entonces, tenemos distintas formas, distintos tipos de comparaciones. Esperen un cachitín. Acá les muestro las salidas. Todo esto lo podemos hacer con R. Obviamente. Y les muestro, la librería es esta, es la misma que usábamos antes. Acá estamos haciendo por default acetuque, y entonces acá le digo que me haga, ¿qué le estoy diciendo acá? Haceme todos los pares posibles de todas las combinaciones fertilizante por vegetación. Entonces ven, acá está todo. Acá están las 15 comparaciones. No fertilizado testigo con fertilizado testigo. No fertilizado testigo con no fertilizado bropilo. Y así todo. Este estimate, ¿qué es? Es el delta de medias. ¿Y qué está diciendo este p-valor? Ese delta es significativo, ¿no? Bueno, abajo. Muy bien. 1. Que este delta es significativo. Esta diferencia, estos son gramos, no me acuerdo cómo era, pero gramos de hidrocarburos. Entonces me está diciendo como medio positivo que el testigo tiene en promedio 0,4 gramos más de hidrocarburo el testigo no fertilizado que el testigo fertilizado. Y que esa diferencia es estadísticamente significativa. ¿Vamos? Y así puedo hacer todo esto. ¿Vamos bien? Sí, perdón, decías cuál nos conviene. Nos conviene el de 3 comparaciones porque tiene mayor potencia. Sí. Ahora les voy a mostrar los 3 para que corroboremos nuestra predicción de que el de 3 iba a tener más potencia. ¿Cómo dijo? Ahora lo charlamos. Ahora vamos. Primero les quiero mostrar esto. Entonces, tenemos esto. Si yo hiciera un intervalo de confianza para delta de medias, ¿qué tendría que pasar en ese intervalo de confianza? Que no incluye el 0 en este caso. Exacto. 0 no debería pertenecer al intervalo de confianza, porque estamos viendo que las medias difieren significativamente. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que esta salida es la misma que vimos las clases pasadas para comparación de medias, solamente que lo que estamos viendo es que estamos haciendo 15 comparaciones, ¿no? Bueno, esas son las comparaciones de interacción. ¿Qué otra cosa? Ah, y acá les estoy, este en particular, acá estoy comparando no fertilizado testigo con no fertilizado de Charcabo, y con esto decimos, bueno, la diferencia acá es significativa también, marginal. Bueno,
y acá les puse los intervalos de confianza. No me acordaba que había agregado eso. Entonces, fíjense que para esta, que dijimos que la diferencia es significativa, ven que el intervalo de confianza no contiene el 0. En cambio, qué sé yo, esta última, que es Charcao con o sin fertilización, miren el intervalo de confianza. Ven que incluye el 0. Con lo cual, eso es coherente con esto que dice que las diferencias no son significativas. Bueno, esto de repaso. Hicimos todas las comparaciones posibles. Le podemos pedir un gráfico y ahí me da quién se solapa y quién no se solapa. Hizo Tukey y el alfa global es del 5%. Bueno, acá están los efectos simples en un sentido. Miren qué intuitivo es esto. Usamos EMINS de nuevo, el modelo, y le digo que me haga comparaciones entre fertilización condicionado al tipo de planta. Entonces, ven, condiciona, me hace para el testigo, para el aropiro y para el charcao, y me compara con y sin fertilización. Lo miramos acá. Profe, ¿qué es el comando ese que pones en R? EMINS, la función es EMINS, y lo único que hicimos es que en la diapo anterior acá había un por, entonces te hacía todas las combinaciones, y ahora es una barra de condicional. Ok, gracias. Y eso va a ser efectos simples. Entonces, miren una cosa. Acá tenemos el testigo. Comparado fertilizado o no fertilizado. Miren el P, me da 0,026. Y hace un ratito el P me había dado 0,03 casi, ¿no? Este P. ¿Lo ven? Cambió un orden de magnitud. Se ve el impacto que quería manifestarles, que es, si hacen todos contra todos, los P todos masivamente van a subir, y eso hace que la prueba sea menos potente, tenga menos chance de detectar. Acá la decisión en el testigo no cambió. Tanto si hacemos Tukey de interacción, como si hacemos efectos simples condicionados al tipo de planta, detectamos diferencias en el testigo entre fertilizar o no fertilizar. Pero podría pasarles que les cambie la significación. Por eso les digo que los efectos simples tienen mayor potencia. Ahora todavía no hablamos de por cuándo elijo uno y el otro, eso tiene que ver con los objetivos. Y no les puse el otro, pero bueno, se pueden imaginar que si quiero hacer la otra comparación, simplemente vamos a decir vegetación condicionado a fertilización. Entonces me hace un sí fertilizado o no fertilizado y compara los tres. ¿Vamos? Entonces hay tres cosas que podemos hacer, habiendo tenido interacción significativa. Ahora la pregunta es, primera pregunta, ¿hago las tres? No. No, de ninguna manera está mal que hagan las tres. ¿De qué depende que vaya por una o para otra? Tiene que ver con los objetivos del ensayo. Entonces sepan, estuvimos viendo que puede ser que haga 15 comparaciones, que haga como 3 comparaciones, o puede pasar que haga 6 comparaciones, la potencia no va a ser la misma, pero todo tiene un costo, ¿no? Si hacen de 3 comparaciones, solamente 3 comparaciones, miren cuánto cayó el p-valor, les da mucho más significativo, ¿no? Es una prueba mucho más sensible. ¿Dónde está el costo? ¿Cuánto me cuesta haber bajado este p con respecto a la diapo anterior? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el analizar los efectos? O sea, solo me quedo con una parte del análisis. Exactamente. Hay un montón de preguntas que no estoy contestando, ¿no? Solamente estoy viendo si la fertilización funciona para cada una de las plantas, pero por ejemplo no estoy contestando si agropiro es mejor que charcao o al revés, y si tienen efecto. ¿Lo ven? Entonces,
Todo esto es un compromiso entre la cantidad de preguntas que realmente son interesantes y la capacidad que tiene mi herramienta estadística para detectar esas diferencias. Entonces, por eso les digo que tiene que ver de los objetivos. Por ejemplo, si en este estudio ya está recontra sabido que Agropiro y Charcabo sí funcionan, y ahora la pregunta es específicamente para si conviene o no conviene fertilizar, bueno, capaz se quedan con esto, y está genial, con estos efectos simples. O al revés, si ya se sabe que la fertilización funciona y lo que están viendo es comparar las tres situaciones, testigo, las dos plantas, con y sin fertilizar, les va a gustar los otros efectos simples. Ahora, el objetivo acá era, no se sabía nada, estaban en cero. Entonces, la idea es que de este estudio salga una recomendación. Si yo quiero sacar, descontaminar los suelos en los alrededores de una petrolera en Comodoro Rivadavia, ¿qué me recomendás? Si esa es la pregunta, ¿cuál de las tres variantes les parece que respondería a ese objetivo? La de todos contra todos, porque es qué cosa funciona mejor que todo y decís, tomás esto que es lo que mejor me dio. Exactamente. Esa sería, para este objetivo, el ranking de los 6 tratamientos, rankeame los 6 tratamientos desde el más efectivo al menos efectivo. Y en este caso vas a mirar la magnitud del efecto, o sea, que sea significativo y cuál te dio mayor magnitud. Exactamente. Así es. Pero eso fue para este ensayo. Y si el enunciado hubiera sido otro, los objetivos o los antecedentes previos otro, la decisión hubiera sido otra. Con esto, ¿qué quiero decir? Que fíjense cómo en los modelos factoriales el flujo de análisis no es automático, sino que depende de los resultados y los objetivos que van teniendo. Entonces, acá, primero es, ¿hay interacción o no hay interacción significativa? Eso ya nos condiciona el tipo de comparaciones. Y a su vez, si tenemos interacción, también vamos a tener que pensar qué tipo de comparaciones vamos a hacer. Y después está el método de comparación, ¿no? Yo acá estoy planteando tupe, pero tal vez quieren ir por gonferrón y quieren ir por ortogonal. Bueno, esa es un poco la lógica. Acá está el gráfico que yo usaría para comparar, para rankear. Entonces, acá están los 6 tratamientos ordenados de menor a mayor. Entonces, fíjense, si tenemos que hablar, y acá están esto es como con letritas. Igual esto es medio trucho porque este comando, el emins, se actualizó y este comando cld, que es para que dé las letras de significación, dejó de funcionar. Pero a ver, vamos a interpretar estas letras por ahora. Peor tratamiento. ¿Qué es lo que no vamos a usar seguro? Agropiro no fertilizado o testigo no fertilizado. Exacto. Esto es lo peor, ¿ven? No es que este es el peor porque es el último de acá, porque estas dos medias no difirieron significativamente. Entonces, obviamente, testigo no fertilizado, no hice ninguna intervención, pero si yo siembro agropiro sin fertilizar, es lo mismo que no poner planta. No encontramos diferencias, ¿sí? Así que eso es lo peor, la peor condición. Cualquiera de las otras, ven las letritas y si no miran el P, cualquiera de las otras genera una reducción, todas estas otras tienen menos hidrocarburos, tienen letras distintas, por lo tanto, de alguna forma están funcionando. Y ahora vamos a ver qué pasa con esas. Y tenemos un montón de letras dobles, ¿no? Esto es el plomo de cuando hacemos muchas preguntas, las diferencias no se marcan mucho. Entonces, ¿ustedes dirían que esto es lo mejor? ¿Agropiro fertilizado? No, es igual a cualquier otra fertilizada. ¿Ven? Que acá tenemos un problemita. Todas estas tienen un 1.
Entonces eso me está diciendo que la verdad que entre estas tres no encontramos diferencias significativas. ¿Lo ven o no lo ven? Si no, lo miramos con el p-valor, ¿no? Pero ya están puestas acá las letras. Entonces, estas tres no difieren. La de charcao no fertilizado, que es esta de acá, lo que nos está diciendo, a su vez, es que esa, medio un chino, ¿no? Lo que digo, pero son los datos reales. Esta de acá no difiere de estos otros dos. ¿Lo ven? Que acá tenemos puestas dos. Entonces, de todo este grupo de acá, lo único que sabemos a ciencia cierta, que agropiro fertilizado es mejor que charcao no fertilizado. Porque no comparten letra. Esta difiere de esta. Pero después es como un amontonamiento de tratamientos. Perdón, no sé si, o sea, prefiero elegir charcao sin fertilización que agropiro fertilizado. Por el hecho de que tengo que hacer menos esfuerzo, digamos que con solo charcao ya tengo efecto. Bueno, pero ahí, si te quedas con el charcao no fertilizado, sabe que ese tratamiento es peor que el agropiro fertilizado. Este de acá y este de acá difieren. ¿Ven? ¿Ves? Porque acá tiene un 1 solamente y este tiene un 2 solamente. Ok. Entonces, tal vez, bueno, una recomendación podría ser hacer este ensayo y poner más réplicas para tener más potencia. Y si tienen que tomar una decisión con esto, Yo diría que fertilices y cualquier otra cosa que hagas, ya está. bien, esa podría ser una decisión con los resultados. Ustedes piensen, claro, depende también de costos y demás, pero por ejemplo, este de acá, que es el testigo fertilizado, este sería bastante más barato, ¿no? Porque no estamos agregando planta y simplemente estamos fertilizando. Y no parece que esto difiere, esto no encontramos pruebas de que difiera con respecto a estos otros dos. Entonces podría llegar a ser esto una recomendación que es de menor costo. O podría ser, ya que no hay diferencia entre estos tres, y yo me quedo con el agropiro fertilizado, porque agropiro es una planta nativa, entonces eso me parece que va a contribuir a la restauración ambiental, y fertilizo porque estamos viendo que la fertilización es mejor que la no fertilización, por ejemplo. Estamos, pero digamos, no tenemos una respuesta contundente con este ensayo, pero bueno, piensen que esto no es infalible, ¿no? Es lo que podemos sacar. Una pregunta. Por ahí está estirado lo que voy a decir, pero ¿no te estaba hablando un poco de... O sea, si vos poniendo únicamente fertilizante y no poniendo ninguna planta, pues entiendo que el control que hizo esta persona fue no poner planta, ¿no? En las macetas testigo. Que te dé el mismo resultado únicamente fertilizando que fertilizando y poniendo un supuesto fitorremediador. ¿No te hace ruido si realmente es un fitorremediador y está chequeado que esas plantas... Pero acordate que había una interacción. Entonces, por ejemplo, podría pasar que la acción de los microorganismos es genial y que cuando vos pones una planta, la planta compite por los nutrientes en una de esas. Entonces, tal vez a partir de esto y tal vez le pifiamos a la dosis de fertilizante. Claro, podría ser. Podría llegar a ser eso, digamos. Tal cual. Ahora, a partir de esto, es especulaciones como la que decís vos, ¿se entendió, no? Lo que dice Andrés, y es... Entonces esto, o podría ser, y la verdad que estas dos medias, este efecto, de acá a acá, si bien no es estadísticamente significativo, estamos agropiro fertilizado, testigo fertilizado. Vamos a ver el p-valor. Vamos acá, bueno, un premio el que encuentra eso, agropiro y testigo, los dos fertilizados, acá, acá, es esta, ¿no? Testigo y agropiro. El P nos dio 0,73, o sea, no es que está en el borde, nos dio bastante alejado, así que la verdad no, que... profe, está viendo el intervalo ahí.
Ah, 0,07. Ah, acá, perdón. 0,07 es medio borde este. Entonces, yo particularmente, si fueran mis datos, de hecho, el pibe este me los pasó para que se los evalúe, y la verdad que esto es medio border. A mí me suena más que es un problema de potencia, que tu test no alcanzó a detectar una diferencia entre estos dos grupos, pero que realmente Agropiro es mejor. ¿Sí? Así que de nuevo, son discusiones... Y una pregunta. En ese contexto, sería una chantada hacer la decisión ahora de inclinarte por hacer la comparación que vimos donde vos te parabas sobre un factor y veías la diferencia en los niveles del otro, ¿no? Porque eso Lo que te pasa ganaría que... potencia, pero medio que estás ahí forzándolo, ¿no? Sí, y sí, sería en lo que llamamos búsqueda de significación, la pesca de significación. Y es Claro. retorcer los datos hasta encontrar algo que cierre con lo que yo quería demostrar, ¿no? Claro, Entonces, claro. si vos, objetivamente, lo que querías era arrancar estos 6 tratamientos, y es esto, comparación e interacción. Y morís con eso, ¿no? Lo que vos planteaste. Es que es un poco una locura porque te habla de la importancia de ir tomando las decisiones mientras vos haces el análisis, porque si vos hubieses ido por otra puerta, por ahí terminabas concluyendo algo diferente. Sí, Pero bueno, pero yo eso no quiero que lo vean como qué arbitrario que es todo, porque depende qué comparación hice, sino que es que ahí está el azar, ¿o no? Ahí es donde está el... vas a tener un azar, pero digamos, el tipo de comparación tiene que estar sustentado por un objetivo de investigación, que es fortísimo, digamos, no es arbitrario el objetivo. Entonces, cuando vos sentás las bases, sentás el marco de lo que querés preguntar, ya lo demás cae automáticamente, entonces no es, uy, qué mala suerte, yo hubiera hecho esto. No, era lo que yo quería contestar y bueno, la herramienta que usé tuvo esta capacidad para ver estas cosas. Claro. Pero, profe, en ese sentido tampoco, si vos planteas este análisis, ¿podría llegar a descubrir algo que no te habías propuesto descubrir? Y porque, por ejemplo, recién estamos discutiendo con una de esas, la dosis no fue la adecuada. Yo eso no estaba dentro de los objetivos, pero en función de las diferencias que estamos viendo, podría pasar, no le habremos pifiado con la dosis de fertilización y hubo algún tipo de competencia. Y además hay comparaciones que vas teniendo acá, espera, en este de acá, quedó horrible, pero que tal vez te pueden servir. Esto es como un estudio medio exploratorio, ¿no? De todos contra todos. Entonces, eventualmente podés decir, uy, bueno, pero entonces Charcao tal vez no es tan efectivo. O sea, pueden surgir nuevas hipótesis a partir de estos resultados. Sí. El punto es que yo no debería, en función de usar algún método, tirar y dar de nuevo y usar otro método que convenga para encontrar el resultado que yo quiero. Digamos, ahí es cuando estamos usando mal la estadística. Bueno, entonces, ¿se entendió? Esa es la lógica de interacción y con esto cerraríamos este caso. Y la otra cosa que no exploramos, pero sí lo van a hacer en la práctica, es qué pasa si tengo un diseño con dos variables explicatorias que interactúan y la interacción me da no significativa. Bueno, ahí hacemos efectos principales. Y eso que implica que vamos, miren esto, ¿ven? No condicionamos a nada, decimos comparaciones de fertilización y comparaciones de vegetación. Y lo genial de esto, de los efectos principales, es que cuando yo compare, esto repito, imaginemos que la interacción hubiese sido significativa, ¿no? Cuando compare fertilizado con no fertilizado, y por ejemplo hago el intervalo de confianza para el delta de medias, imaginemos que me da, no sé, menos 20, estoy inventando, ¿no? Menos 40. Esto quiere decir que fertilizar disminuye en promedio entre 20 y 40 gramos de hidrocarburos en el suelo. Estoy inventando los números. Pero lo que quiero que vean es que este efecto
al no haber interacción, yo estoy diciendo que este efecto es el mismo efecto si estoy en el testigo, si estoy en Agropiro o si estoy encharcado. ¿Se entiende? Estoy estimando un efecto, que es un efecto principal, y ese efecto no depende de la planta. Entonces, esta estimación va a ser una estimación mucho mejor que las estimaciones de las deltas de medias de combinaciones, porque está basado en un n mucho más grande. Es un resultado importante también. Cuando no tiene interacción, estimar los efectos principales. Bueno, esto lo van a practicar, van a tener casos. Perdón, Adriana, ¿podría mostrar el de 6 comparaciones? Que no lo veo. ¿Este? Ah, no, el de 6 no lo hice. No lo puse. ¿Pero cómo sería? Acá, esto. Comparar vegetación dado fertilización. ¿Pero estos no son 2? No, ¿ves? Vegetación dado fertilización. Entonces vas a tener un bloque que diga sí fertilización y otro que diga no, y te va a comparar las 3 vegetaciones. Ah, ok. Esto tienen, acuérdense que tienen la base de datos y tienen el script, así que tienen un rato que están aburridos, ponen a correr esto y ven qué pasa. Y pueden practicar también con los efectos principales, que no estaría bien en este caso, pero para entender cuál es la lógica. O sea, para un nivel de vegetación tenés fertilización o no fertilización. Para el otro nivel de vegetación tenés fertilización y no fertilización, y así tenés 6. Sí. Exacto, sería, me paro en que sí fertilizo, a ver, no sé si es lo mismo que dijiste, me paro, sí fertilicé, y entonces me va a hacer las comparaciones entre Charcao, Agropiro y control, y testigo. Este con este, este con este, este con este. Tengo una pregunta. Cuando vimos que en la comparación que teníamos el mismo efecto con fertilización sin importar la planta o si era testigo, no, o sea, ¿no termina siendo que no hay interacción? Claro, por eso dije, eso sería simplemente, no sé, ¿esto me estás diciendo? No, cuando hicimos la comparación de los 6, no, la anterior. La otra. No, más adelante. Esa. Que nos dio, para Agropiro, Charcado, Testigo, nos dio el mismo efecto por tener la fertilización. Pero ¿No estamos viendo que comparando no depende de la combinaciones. planta? No, porque mira, acá no tenés fertilizado, acá sí tenés fertilizado, tenés distintas... Ah, claro. Sí, No. sí. Ok. Bueno, entonces, en resumen, diseños que tienen interacción, nos fijamos si la interacción es significativa. Si hubo interacción significativa, podemos hacer comparaciones de interacción, que es esto de A por B, que son todas las interacciones, todas las combinaciones de A por B, o podemos hacer efectos simples, que es comparaciones de A condicionado a B, o comparaciones de B condicionado a A. Pero una de las 3, esto, o esto, o esto. ¿Sí? Esto es el camino que recorrimos hoy. Si la interacción no es significativa, hacemos efectos principales. Entonces nos fijamos en la tabla de ANOVA si hay diferencias entre los niveles de A, y si las hay, hacemos comparaciones. Y después nos fijamos si hay efecto del factor B, y si lo hay, hacemos comparaciones. Entonces sería un poco la hoja de ruta. ¿Sí? Bueno, entonces, esto en relación a comparaciones, 2 factores, que es lo que vimos, que es lo que habían visto en Biome, y ahora lo volvemos a ver. Con esto más o menos, y perdón, los supuestos sí los habíamos visto, pero vieron que la estrategia de supuestos, los códigos, básicamente es todo lo mismo. ¿Se puede complicar esto? Sí. ¿Podría tener un modelo con 3 variables explicatorias cualitativas? Sí. Podría tener un diseño factorial de, por ejemplo, acá sería fertilización, la planta, y podría poner riego. Imaginemos, sí o no, qué sé yo. Entonces tendría 3 factores que podrían interactuar. Y miren lo que pasaría. Si tengo 3 factores, aparecería una interacción triple.
Y además tendría 3 interacciones dobles, y después tendría los efectos principales. Una pregunta. Sí. ¿No son muy poco potentes estas pruebas? Todo depende de la cantidad de réplicas. Si pones una cantidad, podrías calcular la cantidad de réplicas que necesitas para tener una potencia del 80%. Más o menos cuánto ronda el número de réplicas. Y eso, acordate, depende de la diferencia que quieres detectar, depende de la varianza del error que tengas, depende de tu nivel de significación, depende del número de tratamientos. ¿Sí? Toda esta información la pones en un algoritmo y te estima un tamaño de muestra. Depende de la pregunta que tengas también o no, porque eso va a cambiar las pruebas que quieras hacer después con los datos y eso te cambia la potencia. Entonces, capaz, dependiendo qué quieras saber, puedes Sí. usar más o menos muestras. Tal cual, pero sí en principio me imagino que a que apuntaba él es que si tengo 3 factores voy a tener seguro más preguntas que si este factor no está, ¿no? Si solo tengo 2 factores y ahora le agrego un tercer factor, agrego la cantidad de preguntas. Claro. Entonces, pero también vas a tener más datos, seguro, porque si acá hubiera agregado con y sin, en vez de 30 macetas, hubiera tenido que tener mínimo 60 macetas. Pero más allá de eso, quiero que vean que cuando tenemos 3 factores va a haber una triple. Entonces, quiero que pensemos, imagínense que tengo esto, le agregué lo del riego, y la triple interacción me da significativa. ¿Cómo seguimos con el análisis? Vas a comparaciones múltiples. Exacto. Claro, la ANOVA muere ahí. La ANOVA muere ahí, ¿estamos de acuerdo? No vamos a mirar nada. ¿Por qué? Y dice, bueno, ¿por qué no puedo mirar la doble? Porque si tenés la triple, quiere decir que el efecto combinado de B y C depende del nivel de A. Entonces, no me puedo olvidar. ¿Y A? ¿Qué pasa con A? Porque esto me está diciendo que el efecto de estos dos depende de A. ¿No? Y acá lo mismo. Che, ¿qué pasó con B? Decime qué pasó con B porque yo no te puedo dar un efecto de estos dos sin tomar en cuenta. Así que murió la tabla ANOVA. ¿Y qué hay que hacer? Comparaciones de celdas o de efectos simples, pero ya condicionados. Por ejemplo, podría ser comparo C dado A por B. ¿Sí? Esto para que lo piensen, digo, como siempre, les mostramos, vamos a ver montones de cosas en la materia, y no es que vamos a llegar a todas las situaciones en complejidad, pero sí les abrimos la puerta para que ustedes vayan a jugar si es el caso que tienen. Entonces, ese es un escenario. Vamos al escenario 2. La triple me da no significativa. Entonces, si la triple no es significativa, sí podemos seguir mirando el ANOVA. Y vamos a las dobles. Las 3 dobles me dan significativas. ¿Miramos los efectos principales acá? No. No, te quedas simplemente con las dobles. Exacto, y hacemos, por ejemplo acá, como esta medida significativa, lo mismo que decimos A dado B. ¿No? A dado B por C, perdón. En la práctica, todas las dobles significativas es casi lo mismo que si la triple significativa. Bueno, vamos a esto. Me dio no significativa la triple y estas 2 dobles me dieron no significativa, solo me dio significativo A por B. ¿Me puedo quedar con A por B y con C solito? Exacto. Esto sí lo podemos mirar. El efecto de C, como C no participa de la interacción, solamente participa A y B, quiere decir que el efecto de C es independiente del nivel de A y el nivel de B. Entonces sí podríamos hacer efectos principales para C. Bueno, y este último, todas las interacciones no significativas, ahí claramente podemos ver esto y esto, ¿no? Efectos principales. ¿Está? Bueno. Perdón, una pregunta, Adriana. ¿Es posible que 2 comparaciones dobles den significativas y la tercera no? Sí, sí, va a pasar. Pero en ese caso ninguna letra, digamos, ningún factor queda
independiente de los otros dos. Claro, que vos estás viendo que es significativo, significativo y no significativo. Esto es casi Claro. como esto en los papeles. No puede usar ningún efecto principal. Perfecto. Bueno, entonces más o menos se entendió. Lo que estamos viendo acá es algo que se llama principio de marginalidad, y es que los modelos factoriales tienen una cierta jerarquía, y es que hay que empezar a verlos desde abajo, desde lo más complejo a lo menos complejo. Eso, estoy en un cachín, bueno, hay una diapo que en algún momento murió, voy a agregarla, y es principio de marginalidad, y es esto de respetar la estructura, y ojo, que el modelo tiene todo, ¿no? Mi modelo completito, independientemente de qué me da significativo y qué me da no significativo, voy a tener el alfa, más el beta, más el gamma, más el alfa beta, más el alfa gamma, más el beta gamma, más el alfa beta gamma, ¿no? No sale nada del modelo. Pero siempre tenemos que analizar los resultados en función de la interacción de mayor orden. Miramos primero la triple, y en función de eso vemos si avanzamos a las dobles, y así sucesivamente. Profe, el principio de marginalidad lo pusiste en la slide de efectos principales y simples. Ay, gracias. Ahí está. Principio de marginalidad. No deben interpretarse los efectos principales de las variables explicatorias que interactúan. Es lo que estamos viendo. Si A está involucrado en la interacción con B, no le miro el efecto principal de A, del de B. Y la otra consecuencia es que no debemos sacar términos de los modelos. Si yo quiero estudiar interacción A por B, tiene que estar solo A, solo B y la interacción de A por B. Bueno, más o menos estamos. Sí. Dos cositas para cerrar, y es algo que les va a pasar, que nos va a pasar cuando empecemos con los modelos múltiples, es que si tengo muchas variables explicatorias y todas pueden interactuar, y puedo tener millones de interacciones posibles, ¿no? Entonces ahí hay como de nuevo volvemos a cuáles son los objetivos, y hay como una gran diferencia entre un experimento diseñado y una observación. Los experimentos diseñados, que es algo que se hace mucho en la Facu, en general las variables explicatorias son factores, son variables cualitativas. Ahí el modelo viene dado por el diseño, entonces si yo crucé las plantas con la fertilización, mi modelo va a tener una interacción. Yo lo diseñé con interacción. En cambio, en los estudios observacionales, imaginemos que estamos modelando la abundancia de, no sé, de larvas de Aedes, y mis variables explicatorias, y medí, no sé, la estación del año, medí si la casa está habitada o no está habitada, medí, y así sumamos, ¿no? Un montón de características que registré, si el techo donde estoy midiendo está la sombra o está bajo techo, bla, 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 bla. Entonces ahí la cantidad de interacciones que puede haber es enorme. Si tengo muchas variables explicativas, puedo tener muchas interacciones, y ahí vamos a ver métodos de selección de modelos. Y vamos a ver que las interacciones, no es que vamos a poner todas las interacciones posibles, ¿no? Como que hay que trabajarlo un poco mejor y tener fundamento, porque si no los modelos se hacen sumamente complicados. Bueno, nada, les quería contar eso, que es algo que vamos a trabajar bastante en adelante. Bueno, me parece que por hoy estamos. Dejo de compartir y dejo